¿Qué tal? Buenas, buenas. Vamos a continuar con la demostración de este teorema de continuación. ¿Sí? Estoy aprovechando aquí al máximo, ¿no? La cuestión de que la clase se graba en videos y no es presencial, porque me permite hacer ciertos trucos de magia, como el que aparece, como el truco de magia entre el anterior video, donde se corta la primera parte de esta clase, y este. Trucazo de magia, ¿sí? Ya demostramos que existe el punto límite xt, ¿sí? Ese punto límite, recuerden que es el que converge la sucesión x sub r, t sub r. Ok, y queríamos demostrar que ese x, t está en la frontera del dominio producto de cruz i. Entonces, supongamos que ese punto, x, t, está en el interior del dominio producto. Y en rojito pongo, queremos una contradicción. Sale y vale. Entonces, como está en el interior, sí, recordemos que D es un dominio en Rn, un abierto conexo, y es un intervalo abierto. Así nos lo estipula el enunciado del teorema. ¿Sale y vale? Entonces, como está en el interior de este dominio producto, ¿sí?, existen delta y epsilon tales que t minúscula menos t mayúscula es menor o igual a delta, está en el intervalo y tales que x menos x mayúscula, el punto límite, la bola de radio epsilon centrado en x mayúscula está en D. ¿Sale? Entonces, el producto de esas bolas, la bola, el intervalo centrado en T mayúscula de radio delta cruz la bola de radio epsilon centrada en x mayúscula, está acotado, ¿sí? Es el producto entre un intervalo y una bola en Rn. Esta es la bola en Rn, ¿ok? Entonces es un conjunto acotado. F, que es una función continua, al estar definida en ese conjunto, está acotada por una m mayúscula, ¿sí? Porque una función continua le estamos restringiendo a este acotado, ¿sí? Intervalo centrado en t de radio delta, bola en Rn de radio epsilon y centro en x. F función continua le estamos restringiendo a este dominio acotado, pues ella misma como función está acotada por una constante m. Vientos. Siguiente, como xt es un punto límite de el par ordenado x como función de t y t, ¿sí? Al ser punto límite le podemos encontrar dos elementos, t1 mayúscula y t2 mayúscula, tan cerca como queramos en esta bola de radio delta, ¿sí? O sea, a este intervalo de centro en t mayúscula y radio delta le estamos metiendo dos elementos t1 y t2. ¿Eso por qué? Porque xt es punto límite, o sea que esta función converge a x, t. Entonces le podemos encontrar dos elementos tan cercanos como queramos, t1, t2, que las dos estén en el intervalo de centro t radio delta, y de modo que la función x, al evaluarla en t1 y en t2, están a una distancia menor o igual a epsilon de x, ¿sí? Esto sucede para i igual a 1 igual a 2, o sea que t1 menos t es menor a delta, x t1 menos x es menor o igual a epsilon, y también se tiene t2 menos t es menor o igual a delta, x en t2 menos x mayúscula es menor o igual a epsilon, ¿sí? Y estas ti son mayores o iguales a t0 y menores o iguales a
a T mayúscula. ¿Ok? Son menores estrictas a T mayúscula. Perdónenme. Se me fue aquí el signo, pero me di cuenta. Y ustedes van a decir, ¿cómo se percató? Ajá, ¿cómo me percaté? Porque si ustedes están en la misma frecuencia en la que yo estoy, si están bien sintonizados en la frecuencia en la que yo estoy ahorita, ¿sí? Se percatarían que ahí tiene que ir una desigualdad estricta, ¿sí? Ya lo borré, probablemente está en los anteriores pizarrones. No sabemos qué está pasando en T mayúscula, ¿sí? No sabemos qué está pasando en T mayúscula. Entonces, estas TI las agarramos mayores o iguales a T0, menores estrictas a T, y está tan cerca como queramos de T, porque T es el punto límite, está tan cerca como queramos de X mayúscula. Vientos. Como XT es solución de la ecuación integral en el intervalo T0T, ¿sí? No sabemos qué pasa en T. T0 en T. Mayor o igual a T0, menor estricto que T. Es solución del problema de valores iniciales. Por lo tanto, también resuelve la equivalente ecuación integral. Y si tomamos la diferencia entre xt1 y xt2, ¿sí? En la formulación integral del problema, ¿sí? Nos va a quedar esto. Nada más la integral de t1 a t2, y en el integrando está el campo vectorial f. Pero f está acotada, ¿sí? F está acotada para elementos en ese intervalo, ¿sí? Y T1 y T2 están en ese intervalo, señoras y señores, aquí están. T1 y T2 están en el intervalo con centro en T mayúscula y radio delta. F en ese intervalo, centro T mayúscula, radio delta, está acotada por M. Por ende, eso está acotado por M, por la diferencia, la longitud del intervalo sobre el cual estamos integrando T1 y T2. ¿Sí? Por lo tanto, X evaluado en T1 y X evaluado en T2 tienden a 0 uniformemente si T1 y T2 tienden a T. Porque si T1 y T2 tienden a T, entonces esto tiende a 0 y también el lado izquierdo va a tender al mismo valor, ¿sí? Va a tender a 0 también. ¿Ok? Por el criterio de convergencia de Cauchy, X de T converge cuando T minúscula tiende a T. Ajá. Ay, Dios mío. El criterio de convergencia de Cauchy. ¿No? ¿Qué es eso del criterio de convergencia de Cauchy? Por cierto, que me hicieron una correcta observación de que en la primera parte de este teorema dije teníamos la asociación creciente, estrictamente monótona creciente de T0, T1 hasta TR, y mencioné que por el teorema de la convergencia monótona. Teorema de la convergencia monótona, ese teorema, o sea, ese teorema tiene que ver con, es de análisis y tiene que ver con
una convergencia de unas integrales que están siendo acotadas unas con otras, ¿sí? En ese contexto es en el que se usa el teorema de la convergencia monótona. De todos modos, el teorema que utilicé aquí está bien, ¿eh? Y lo utilizamos de manera correcta. Es cuando mencionamos que T0 es menor a T1 menor a TR, y entonces existe un T mayúscula, ya sea infinito o ya sea finito, que acota esa sucesión. ¿Ok? Entonces, no se dejen apantallar por los nombres domingueros y rimbombantes, ¿no? Sino que realmente entiendan el concepto de lo que está sucediendo por el criterio de convergencia de Cauchy. ¿Qué es eso? ¿Y por qué XT converge cuando T tiende a T infinito? ¿Sí? Criterio de convergencia de Cauchy. Estamos tomando dos elementos de la sucesión que entre ellos están convergiendo a cero. Por lo tanto, hay un punto al que la sucesión, como un todo, converge. No en todos los espacios sucede eso. No en todos los espacios se tiene que una sucesión de Cauchy, que el punto límite al que converge una sucesión de Cauchy vive en el espacio. Eso pasa en los espacios completos para los que ya llevaron análisis. ¿Sí? Pero este criterio de convergencia de Cauchy, no sé si sea de cálculo 2, pero en cálculo 1 al menos, ¿no? En R, toda sucesión de Cauchy converge. Eso está implícito aquí, ¿no? Eso no aparece aquí explícitamente, pero eso está implícito. Tenemos aquí una sucesión cuyos elementos se están aproximando entre ellos, tendiendo a cero. Entonces, la sucesión, esta función, x de t, converge cuando t tiende a t mayúscula. ¿Ok? Ahora, como x de t es continua, ¿quién va a ser ese punto de convergencia? X es continua, no puede converger a dos puntos. Entonces, como es continua, el candidato a satisfacerlo de arriba, el candidato a satisfacer a donde converge es x mayúscula. ¿Sí? Cuando t tiende a t mayúscula. ¿Ok? Entonces, ahora usamos la herramienta que ya quedó borrada, que ya quedó atrás, porque podemos utilizar a x mayúscula, t mayúscula, como una nueva condición inicial, ¿sí? Y por el teorema de Picard, así lo utilizamos al principio del teorema, ¿no? Tenemos una nueva condición inicial, le aplicamos teorema de Picard como lo estábamos haciendo, y la solución puede ser continuada de forma única para un valor t mayor a t mayúscula. Porque le aplicamos Picard de la misma forma que lo estábamos haciendo a una nueva condición inicial. Picard dice, entonces hay un intervalo en el que está contenido tu tiempo t, para el cual existe la solución. T está en el interior de ese intervalo, por lo tanto, hay valores más grandes que t mayúscula en el cual existe la solución. Le estamos continuando a un intervalo más allá de t mayúscula, y eso es una contradicción. Eso denota aquí mi signo de interrogación, y aquí en esa esquina aplasté todo. Aplasté la explicación de por qué es una contradicción. Esta continuación es una contradicción porque t es el punto límite de la sucesión t0, t1, tr. ¿Quedamos? Y ya estaban de acuerdo, porque aunque ustedes no me puedan hablar ahorita, yo lo siento, ¿sí? Y yo lo que siento es que ya estábamos de acuerdo en que la sucesión no existe más allá de, en que la solución no existe, no está definida más allá de t. Ya habíamos estado de acuerdo en eso, no me la vengan a voltear ahora, ¿sí? Ya habíamos estado de acuerdo en que la solución no se puede extender más allá de t mayúscula. Ya estaban de acuerdo en eso, recuerden. Y ahí está la contradicción. Que al aplicar el teorema de Picard otra vez a esta como condición inicial, podríamos extenderla o continuarla más allá de t. Ahí está la contradicción. T mayúscula es el punto límite
de la asociación T0, T1, que por cierto, construimos precisamente aplicando el teorema vertical, y ahí está el cuadrito de que la demostración acabó. Ahí está, ¿sí? Háganle zoom ahí a la pantalla, ahí está el cuadrito, ¡pum! Se acabó la demostración. Entonces, vamos a ver unos ejemplos rápidamente. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Oh, rayines, me faltó mojar. Bueno, no lo uso mucho. Oye, si lo usas así no se moja tanto. No se queda tan empapado el pizarrón. Bueno, voy a poner aquí dos observaciones. Observación. La solución del problema de valores iniciales o bien existe para todo T0 mayor a T, o sea ya, ¡pum! Existe para todo T mayor a T0 o existe T finito tal que la solución existe únicamente en T0, T y estrictamente menor a T. ¿Ok? En el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? T finito, ¿sí? En el segundo caso, o bien xt se va a infinito cuando t tiende a t mayúscula, o xt se aproxima a la frontera del dominio de definición de f. Esa es la conclusión de esto, de este teorema. ¿Sí? Que la podemos continuar de dos maneras. ¿Ok? O la continuamos para todo t, o la continuamos para un tiempo finito. En el caso de que se continúe para tiempo finito, hay dos subcasos. O bien x de t tiende a infinito cuando t se aproxime a t, hay una singularidad, este es o x de t se aproxima a la frontera del dominio de definición. Vamos a ver tres ejemplos rápidamente. Esos tres ejemplos, no es cierto, son cuatro ejemplos, muestran que todos los casos pueden ocurrir. Ejemplo 1. X' igual a X con condición inicial igual a 1. ¿Sí? ¿Quién es la solución de esto? Por favor, la exponencial. ¿Sí? Es una función cuya derivada es sí mismo y que en sí misma y el 0 pasa por 1. Esta solución existe para 0 mayor a t finito. Existe n, ¿no? ¿Sí? Sabemos que el exponencial pues no tiene problemas, ¿no? Ahí está el 1, viene por acá,
Otro caso, otro ejemplo. ¿Sí? X' igual a x al cuadrado, que en el 0 pase por 1. La solución de esto la pueden resolver con, a pesar de que es no lineal, la pueden resolver con ecuaciones de una vez. X de t es la solución 1 sobre 1 menos t. Ajá. T es igual a 1. ¿Sí? Ahí está t igual a 1. ¿Sí? Sabemos que esta tiene aquí una... no está definida, ¿no? T es igual a 1. La solución existe ¿en dónde? En 0, t menor a 1. Les decía hace rato. Vamos a ponerlo estricto porque no sabemos qué pase ahí. Ajá. Y la solución se va a infinito cuando t tiende a 1. ¿Sale? Sí, eso, ¿no, Miguel? ¿Sí? Pero nuestro experimento... esa es la gráfica de x de t. Esa es la gráfica de x de t. Pero chequense esta. ¿Sí? Chequense esta. Tenemos nuestro experimento. Ajá. Nuestro experimento lo arrancamos en el tiempo t igual a 0. Medimos cuánta masa tiene nuestro producto. Entonces, bye. No tiene caso hablar de tiempos menores a 0 en nuestro experimento. Nada más nos interesa. Aquí está nuestra masa, corre el experimento. ¿Sí? Este es un producto que como que crece, ¿no? Como si fuera una población de bacterias. No nos interesa esta rama de esta función, porque no tiene caso que arrancamos nuestro experimento, empieza a crecer mucho el número de la población de bacterias, ¿no? Crece, y luego, ¡poing! En 0 hay en el 1 hay una discontinuidad, en el tiempo t igual a 1, estamos adimensional esto, ¿no? Tiempo t igual a 1 y de repente nuestra población de forma discontinua cambió de número. Entonces, no tiene caso hablar de eso. La solución existe en t mayor o igual a 0 y en menor estricto que 1. Y como dos últimos ejemplos rapidísimos, veamos qué quiere decir eso de que la solución aproxima la frontera del dominio de definición. Borro el lado izquierdo, voy a poner el primero abajo y con esto nos vamos. ¿Ok? Ejemplo. La ecuación es x' igual a xt menos 1 sobre 2 raíz del valor absoluto de t y la condición inicial la asignamos en menos 1, que el menos 1 pase por 0. La solución, por cierto, ya saben que aquí saludamos a las ecuaciones no autónomas. Hola, ecuación no autónoma, ¿sí?
aparece la variable independiente explícitamente. Hola, es difícil ver una ecuación no autónoma. Hola, ecuación no autónoma. Bien, la solución la pueden verificar ustedes. Ya saben cómo se verifica esto. Hay que derivarla. Es de primer orden, únicamente necesitamos su primer derivada. La derivamos y la enchufamos acá y vemos si se verifica la igualdad. ¿Sí? X de t, la solución es esta. La condición inicial se está asignando en el tiempo t0 igual a menos 1. El dominio de definición de f. ¿Quién es f? Esta mujer del lado derecho es f. ¿Sí? El dominio de definición de f de xt no tiene problemas en R. ¿Sí? No tiene problemas en R. ¿En dónde está el problema? T tiene que ser estrictamente menor a 0. O sea, f de xt no está definida en 0. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no tomamos los valores positivos de t como su dominio de definición? Ajá. ¿Y cómo van a incorporar su condición inicial? Si ustedes, claramente esto tiene una asíntota en t igual a 0. Dicen, vamos a trabajar con valores de t positivos. ¿Y cómo van a meter esto? Entonces, trabajamos con valores negativos de t. X vive en todo R. El problema no es con X. Ajá. Continuamos aquí el ejercicio. T es 0. X es 0. Ajá. ¿Cómo se ve la gráfica de esto? La gráfica de esto, que por cierto en menos 1 pasa por el 0, la gráfica de esto se ve así. La gráfica de la solución, observación, si ustedes quieren graficar a f, f vive en R3 o en un subconjunto de R3, ¿sí? Porque tiene, hay que graficar a todo x en R, no, x en todo R, a t negativo, y esto toma valores reales, o sea que va como que de un subconjunto de R2 en R. Pero aquí, lo que voy a graficar aquí es esto. En rojo pongo gráfica de la solución menos t menos raíz cuadrada de t. ¿Sí? Ahora bien, el dominio de definición de f, quedamos que esto es todo d y esto es i, intervalo abierto, ¿no? Es infinito, pero es abierto, como lo pide el teorema. La frontera de ese intervalo por el lado derecho es t igual a 0, ¿sí? Y x en el eje de las coordenadas es, ¿sí? Entonces, en nuestro experimento, como nada más estamos tomando el tiempo t negativo, no nos interesa esta rama, ¿sí? La solución, por cierto, no es diferenciable cuando t tiende a 0. ¿Ok? Y bueno, último ejemplo. Tenemos la ecuación es x' igual a menos 1 sobre x, y con condición inicial vale 1 en 0. La solución también es separable. Esta ecuación la pueden resolver así. La solución es la raíz cuadrada de 1 menos 2t. ¿Sí? T0, ¿quién es? T0 es 0, donde estamos asignando la condición inicial. El dominio de f, ¿quién es f? Esta mujer es f. El dominio de f es x positivo, no está definido en
no está definido en x igual a 0, y con t no hay problema, ¿sí? Por cierto, este proceso sí es autónomo, no hay una dependencia explícita de t. Por lo tanto, t es un medio, x es 0, ¿y cómo se ve la gráfica de la solución? Ahí está un medio, ¿sí? Para valores mayores a un medio, por ejemplo, t igual a 1, 1 menos 2, que tenemos la raíz cuadrada de menos 1. La solución no está definida más allá de t igual a un medio. Esa es su gráfica. No está definida la solución para valores mayores a un medio. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué esto? ¿Por qué estamos diciendo en el ejercicio anterior, dónde está esto de la frontera del dominio de definición? La frontera de I era t igual a 0. Aquí, la frontera de esto, ¿quién es? X igual a 0. O sea, son dos ejercicios. Ya vimos 4 ejercicios con todos los casos habidos y por haber, ¿sí? Incluidos estos dos últimos. Con eso concluimos. Un gustazo. I love you.